Y me gustaría pues tener una pequeña reflexión de la palabra aquí, en el nombre de Jesús, en esta hora. Romanos capítulo 14, dice la bendita palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Bendito el nombre de Jesús. Qué bendición hermosa poder estar aquí en la presencia de Dios, juntos para adorar al Señor. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Creo que Dios quiere hacer algo precioso esta noche en nuestra vida. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, mi Rey, por la palabra que tú siempre tienes para la iglesia, que tú siempre tienes para mi vida, Señor, porque esta palabra es el alimento del alma, del espíritu, es la fuerza, es la razón de la existencia de vivir, Señor, el habernos encontrado este evangelio glorioso y precioso, es lo más grato y lo más grande que nos ha pasado, Señor. Oh, toma la dirección ahora y úsame para predicar su palabra conforme a su voluntad, a la necesidad que hay en la iglesia de Dios. En el nombre de Jesucristo el Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, la palabra del Señor quiero titular este mensaje: recibiendo al débil. Recibiendo al débil. Una de las cosas que hace el Evangelio, que hace el Señor y que hizo Dios y que sigue haciendo, es que nos ha recibido. Y cuando hablamos del débil, pues yo creo que necesariamente y obligatoriamente tengo que incluirme en esa lista. Porque la Biblia, al contrario de exaltar al fuerte, exalta al débil. El Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Pero no menciona al fuerte, no menciona, diga el fuerte, sino diga el débil. Diga el débil. Estamos y hemos llegado hasta aquí, hasta este punto de la historia, porque Dios ha sido muy bueno. Porque Dios se ha manifestado de una manera muy grande. Y si hablamos de debilidad, si hablamos de flaquezas, creo que nadie puede decir: no, yo sí, gracias a Dios. No, yo creo que lo que podemos decir todos
a una es: yo sí, gracias a Dios, he estado en muchos momentos de debilidad, en muchos momentos de flaqueza, en muchos momentos de problemas, pero gracias a Dios que Él me ha ayudado, gracias a Dios que Él me ha levantado, gracias a Dios que Él me ha dado las fuerzas para seguir caminando, para seguir sirviéndole y para seguir haciendo su voluntad. Y es Cristo el modelo, es Cristo la obra que se ha manifestado en nuestras vidas y que nos muestra a través de su bendita palabra de verdad lo que Él ha hecho. O sea, nosotros tenemos que ser muy conscientes de verdad, iglesia del Señor, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que de esa manera nosotros podamos mirar al hermano, podamos mirar a la gente que nos rodea, a la iglesia, a los creyentes. Porque aquí el texto bíblico habla de recibir al débil en la fe. Y cuando está hablando la bendita palabra de recibir al débil en la fe, y no entréis en discusión con él, nos está hablando el Señor. Primero nos ubica, porque es que Dios a uno lo ubica primero. A veces uno, claro, dependiendo de la circunstancia que esté, es fácil decir, cuando uno nunca ha estado enfermo o no ha tenido una enfermedad terrible, es fácil decir: vea, tenga fe. Eso confía en Dios, que Dios es el que sana, que Dios es nuestro sanador. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando uno está enfermo, cuando uno está pasando por una situación difícil y cuando uno está clamando, la iglesia está orando y el otro también ora y no pasa nada, ahí es el momento donde la fe se pone a prueba y es el momento donde la fe flaquea. Porque la fe en algún momento va a flaquear en la vida del creyente, en la vida del que ha conocido al Señor. Se siente impotente, no siente esas fuerzas y se pregunta: bueno, ¿qué pasará conmigo? Y hay una cantidad de cosas que uno se puede preguntar y que uno vive en los momentos difíciles, pero precisamente la Biblia es tan linda, el Señor es tan hermoso a través de su palabra, que Él me muestra primero que me recibió a mí. O sea, si Él me recibió a mí, entonces yo estoy llamado, hermano, yo estoy llamado a recibir a mi hermano, a recibir a un aquel que flaquea, a un aquel que yo lo veo que como que divaga, como que no lo veo que se encamina de verdad, porque yo recuerdo cuando yo comencé mi vida cristiana que mi hermano se convirtió al poco tiempo. Y yo recuerdo que yo le rogaba a Dios que hiciera a mi hermano como a mí, porque yo veía que mi hermano como que no quería andar como era. Yo veía, y entonces yo como que no aceptaba eso. No quería aceptar que mi hermano fuera así. Y no lo aceptaba, entonces yo quería perseguirlo, quería acosarlo, quería moverlo, hasta que un día Dios me habló y dijo: no lo persiga más, no lo busque más, no trate usted de hacerlo, porque el que lo hago soy yo. Recíbelo, acéptalo así como es. Ora a Dios. Y yo lo que aprendí desde ese tiempo es que cuando yo veo a alguien que está así, hay veces que yo tengo que hacer silencio. Porque a veces las palabras sobran. Pero tengo que irme hasta la presencia de Dios, al que lo llamó a él también, y decirle al Señor: por favor, fortalécelo. Por favor, ayúdalo. Por favor, obra en él. Bendito sea el Señor. Cuando uno empieza a orar, iglesia, cuando usted empieza a orar por su hermano, cuando usted empieza a orar por alguien que lo está viendo, porque es fácil orar por alguien que está enfermo. Cualquiera ora por el que está enfermo.
Cualquiera ora por el que está pasando una necesidad, pero no muchos oran por aquel que tiene una flaqueza, que no se le ve en su vida espiritual, que la gente dice, oiga, pero ¿por qué fulano de tal se porta así? ¿Por qué fulano de tal no sé qué más? Ahí sí no todo el mundo no quiere orar. Ahí sí como que no lo queremos aceptar. Bendito el nombre de Jesús. Pero de eso se trata lo que está enseñando el apóstol Pablo. Uno cree que se ha de comer de todo. Y no crea que aquí está hablando de comer, no crea que la ilustración es para fijarla solamente en la comida física. Esta ilustración que hace el apóstol San Pablo tiene que ver con enseñar la palabra en un sentido absolutamente espiritual. Eso es lo que está enseñando la palabra. A veces el creyente está dispuesto para recibir toda palabra que le hablen como sea y está listo para recibir la palabra. Pero otro que es débil, dice la Biblia, que come legumbres. O sea que no está preparado, ¿no? A veces el creyente siente que, no, y el pastor hoy estaba como bravo. ¿Usted no ha escuchado alguna vez algo así que alguien lo diga en la iglesia? El pastor hoy estaba como bravo, hoy estaba como dando duro. Porque a veces la persona siente como que le están golpeando, pero otro dice, uy, qué bendición. Otro dice, qué palabra tan hermosa, qué enseñanza, qué predicación. ¿Por qué? Porque alguien es capaz de comer de todo. Alguien recibe la palabra de exhortación, como nosotros llamamos, o de corrección, la recibe con alegría, la recibe con gozo, la recibe, pero otro siente y dice, oye, de verdad como que usted estaba como bravo hoy, ¿cierto? ¿Qué lo incomodó, pastor? Y es que esto no es, este es el Señor el que obra, es Dios el que obra. Entonces, uno se da cuenta que en la iglesia hay diferente tipo de creyentes. Ese que es capaz de recibir todo, ese que le dijeron alguna cosa, que le hicieron un desdén, un desaire. Ese creyente que y sencillamente sigue su vida normal y dice, ay no, pues no, eso no le pongamos atención a eso. Ese creyente que está dispuesto a vivir todo, pero hay otro creyente que solamente si alguien dejó de saludarlo, ya se siente mal. Ya no tiene esa misma libertad y está deprimido y se desanima. Porque ese es el grupo de creyentes y la Biblia dice que eso existe. Hay uno que es capaz de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. Y el que come no menosprecie al que no come. Aquí viene la clave. Porque aquí entonces viene la lucha, ¿no? Pero hermano, el uno queriéndole empujar la comida al otro, ¿y qué dice? Dice, hay otro que no come. En un momento la persona no recibe la palabra. El creyente no recibe la palabra, no la quiere porque le cuesta, es difícil, la situación que vive no la puede comprender y entonces no puede aceptar ese momento. Pero ¿qué es lo que Dios quiere entonces con la iglesia? Dios quiere que la iglesia no force a nadie. O sea, qué lindo, vea, cuando uno mira por ejemplo los bebés. ¿Cómo hay que cuidar de un bebé? Y al bebé hay que echarle de a poquito, hay que echarle comida líquida y hay que hacerlo con mucha paciencia y hay que hacerlo con dedicación. Eso hace una madre, eso hace exactamente una madre, que es la que se ocupa realmente de ese papel tan grande en la crianza que un día nos dio una mamá a nosotros. De hacerlo con ternura, y no se le ocurrió y no se le pasó por la mente coger un pedazo de algo y metérselo y echárselo para que se lo coma, no, porque ella sabe, esa madre sabe que no puede pasar sino ese líquido.
Y entonces busca los nutrientes para hacerle pasar esa comida, porque sabe que esa comida lo va a nutrir. La Biblia es especialista, Dios es especialista para obrar en la vida de todos nosotros. Él sabe que nosotros somos capaces, Él sabe que no somos capaces, Él sabe hasta dónde nos sentimos que en verdad vamos como volando, pero Él sabe que nos sentimos a veces que estamos como por abajo, que no tenemos como esa libertad, como esas fuerzas, pero lo grato y lo grande es que Dios nos recibe, es que Dios nos sigue teniendo paciencia. Es que Dios, no entendemos un mensaje, hermano, no le entendí lo que predicó, no supe qué predicó. El Señor no está preocupado, pero ¿por qué no entendió? ¿Por qué no recibe la palabra? No, Dios se busca otra manera, otra táctica, otra forma de hacer que la persona reciba la palabra. Pero Él no le va a imbutir ahí a las malas a que tiene que comer, sino que Él busca la forma. También la iglesia del Señor tenemos que aprender eso. Somos un conjunto de personas. Hemos crecido, sí hemos crecido, pero todavía nos falta muchísimo. No podemos decir que ya combinamos, que ya tenemos el tanto conocimiento. Todavía nos hace falta seguir creciendo, todavía nos hace falta seguir aprendiendo, bendito sea el Señor, porque a veces caemos en la tentación de juzgar, a veces caemos en la tentación de mirar al que está sirviendo la comida y dice, no me gusta esa comida, no la quiero recibir, pero es Dios el que se da la táctica de buscar, aleluya, a quién, de qué manera le llega la palabra del Señor. Usted puede, aquí hay un hermano que dirige, otro que dirige y a veces dice, no me gusta, ¿por qué? Porque claro que todos tenemos gustos. Claro que tenemos gustos, pero a veces dicen, no me gusta cómo habla el hermano, no me gusta cómo se mueve, a mí me gusta como tal. Pero Dios quiere alimentar a alguien, porque con la persona que Dios usa, con el don que Dios usa, con el talento que Dios usa, Dios alimenta. Dios da el cuidado de la iglesia. Más que nunca, la iglesia está en las manos y bajo el cuidado absoluto del Señor. Dios será el que seguirá cuidando de la iglesia y dándole el alimento que ella necesita para que esta iglesia siga creciendo. Yo veo que la iglesia del Señor aquí en Altamira, Dios nos ha bendecido grandemente. Este periodo que Dios me ha permitido estar aquí, he visto cosas grandes, he visto a la iglesia creciendo, he visto a mucha gente sirviendo, he visto mucha gente que es capaz de comer de todo, he visto gente que no es capaz de comer de todo, que no tiene la capacidad, pero he visto a Dios, cómo se da las tácticas, cómo tiene las maneras, cómo tiene, porque Él sí tiene estrategias. ¿Para qué? Para que la iglesia se pueda alimentar como Dios quiere. Él sabe de qué tenemos necesidad, pero solamente Dios quiere mostrarnos a través de la palabra que recibamos al débil. Oye, ¿por qué recibir al débil? ¿Por qué? Porque si me recibió a mí, si el Señor me recibe a mí, entonces quiere decir que el otro también que tiene debilidad también lo recibe el Señor. Que el otro también que pasa por algún momento de debilidad también lo recibe el Señor. Y que habrá momentos en que no es capaz de comer, sino esa comida apenas, vea, el enfermo que va a la clínica. En la clínica la gente llega a momentos en que solamente, vea, uno enfermo, la familia dice, oiga, pero coma porque necesita fortalecerse.
Y uno sabe en la mente que estando muy enfermo necesita comer y alimentarse para que el cuerpo esté fuerte para resistir el combate de la bacteria, algún virus que tenga en el cuerpo. Pero hay veces que uno no puede comer. No puede. Y así haya un manjar de comida, no puede. El ministerio de un pastor, mi ministerio, aquí para muchas personas las edificó. Claro, pero no todo el mundo quedó en el mismo nivel. No todo el mundo ha sido edificado como uno a veces piensa, a veces cree, porque yo llego a una congregación, yo llegué aquí y dice, hermano, eso aquí no lo habían predicado. Aquí nunca habían hablado de ese tema. Y yo siempre le digo al Señor, aquí tú tuviste que decirlo algún día. Algún día lo dijiste. A alguien usaste para que lo hablara. Pero es hasta ese momento esa persona pudo recibirlo, pudo entenderlo. No era porque no se hubiera predicado, no era porque Dios no hubiera obrado, era que todavía no éramos capaces de recibir esa comida. Bendito sea el Señor. Y así a donde uno llegue le dirán lo mismo. Uy, hermano, no habíamos escuchado eso. ¿Por qué? Porque es que Dios está formando y llegará el nuevo pastor y Dios seguirá obrando a través de él. Pero ¿qué dice el Señor? Recibe al débil, recibe la comida. Si usted tiene capacidad de comer, si Dios te ha preparado, si Dios te capacitó, entonces Dios te capacitó para que reciba el alimento. ¿Y cuál es el alimento? El Señor dijo, pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que está escrito en la Escritura, en la bendita palabra de Dios. Necesitamos de la palabra del Señor para seguir alimentándonos, para seguir creciendo, y el Señor no faltará nunca, jamás faltará a su iglesia con la palabra, con el alimento. Pero siempre habrá el débil. Siempre habrá el débil. ¿Tú quién eres? Termino de leer el versículo número 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque Dios le ha recibido. Entonces aquí nos pone el Señor en una condición de que nadie se puede jactar de nadie. Ni el que se siente maduro, se siente ya, no hermano, puede levantarse, ni el que está allá, sino que nos ponen igual de condiciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae. Llegó un momento de la realidad y viene otro siervo, otro llamado por Dios, y es indiscutible. En ese comienzo dirán, ay, pero no es como. A mí me dirán también lo mismo. No es como el hermano, no es. Pues es que esa es la absoluta verdad. No es. Es otro. Pero ¿qué me dice Dios? Dice, no lo señales. No lo señales. Porque aún si llegara a caer, si llegara a vérsele alguna debilidad, porque también es débil, para su Señor está en pie o cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El creyente en la iglesia se debate a veces en medio de todas estas situaciones que se viven a diario, que son naturales en la vida de cada uno de nosotros, pero hay veces no aceptamos a otro, no recibimos a otro, porque le vemos las debilidades, le vemos las fallas. Pero dice la Biblia que no debemos mirarlo, ni juzgarlo, ni señalarlo, porque poderoso es el Señor y Él puede hacerle estar firme. Él es el único que nos tiene firmes hasta aquí hoy. Es el único que por la gracia de Él podemos levantar las manos y decirle: Señor, gracias porque me has guardado, porque me has socorrido, porque me has suplido, porque estaba afligido, porque pensaba que ni siquiera tú me recibías. Porque hay gente que piensa que ni siquiera Dios lo puede recibir. Pero el Señor es el que, yo siempre recuerdo ese pasaje, que Él es el que alza del polvo, levanta del muladar, o sea, del basurero, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ese es mi Cristo, el que nos ha recibido. Cuando veas a alguien débil, cuando le veas la debilidad a alguno, acuérdate de este pasaje de la Escritura de Romanos capítulo 14. Cuando veas a alguien que no recibe la palabra, no luches contra él. Recíbelo porque Cristo lo ha recibido. No lo force, déjalo que Dios se va a encargar de formarlo. Ora por él, no lo señale, deja que Dios complete su obra, que Él tiene sus estrategias. Se valdrá de alguna de ellas, le servirá un nutriente para que un día sea capaz de comer de todo. Aleluya. Para que un día esté firme. Y si llega a sentirse que tropieza, tranquilo, que poderoso es Dios para hacerle estar firme otra vez. Bendito sea el Señor. Ese es el Señor Jesucristo para nuestra vida. Ese es el que nos llamó a nosotros. Nosotros hacemos diferencia, como dice aquí, entre un día y otro. Otro juzga todos los días iguales. Nosotros somos los que señalamos así. Los judíos señalaban un día, ellos decían: este es el día santo, este es el día sagrado. Pero los gentiles veían todos los días iguales. Para ellos no tenían. Así que la diferencia, a veces uno es el que hace la diferencia, pero otro ve todas las cosas así. Uno dice: uy, este sí que es santo, este sí que no sé qué más. Pero cuando el Señor mira a la iglesia, ¿sabe cómo la ve? La ve como su pueblo, como sus hijos, como los que han sido lavados por su sangre, como los que fueron rescatados por el poder de su glorioso nombre. Así la mira la iglesia, como miró un día a Israel cuando Israel iba a ser destruido. Cuando mira a Israel dice: no he visto defecto en Israel, no he visto maldad en Jacob. Tiene fuerzas como las del búfalo. Porque en la óptica de Dios Él ve distinto, Él ve diferente.
Nosotros aquí son los que nos podemos sentir algún día hoy que yo soy grande. Pero Dios no nos mira así. Él nos mira bajo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Reciba al débil, porque a mí me ha recibido siendo débil. Démosle gracias al Señor por su bendita palabra. Démosle gracias al Señor por su obra preciosa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, soberano Señor, Santo Padre de la gloria, gracias, gracias Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno y su misericordia es para siempre. Gracias Señor, porque nos has rodeado de bendiciones, porque en verdad has extendido tu mano poderosa sobre tu iglesia. Estamos en pie, nos has recibido Señor, nos has recibido por su misericordia, oh Rey de la gloria, bendito Padre celestial. Tú eres el que obras, el que nos sostienes, el que nos das el alimento. En algún momento como que no somos capaces de recibir prácticamente nada, oh Dios, pero tú nos das esa palabra, se busca la forma de darnos ese sustento. De alguna manera llegas a la vida de tu pueblo, de tu iglesia, para bendecirlo, para fortalecerlo, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor, obra en mi hermano, obra en mi hermana, en el amigo, en la persona que está oyendo en esta noche la palabra